Hola, ¿cómo están todos en esta tarde? Bueno, preciosa tarde, ¿no? Y en este precioso día que el Señor nos da. Bueno, quiero principalmente pues discutir un tema que a mí me llama mucho la atención. Primeramente, quiero que vamos al profeta Amós en el capítulo 8 para entrar de lleno a esta explicación. A capítulo 8, versículo 11 y 12 del profeta Amós en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 11 y 12. Aquí vienen días, dice el Señor Hashin, en el cual enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Yahweh. E irán errantes de mar a mar, desde norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Dice que no la hallarán. En aquel tiempo, versículo 13, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Vamos a pedir la dirección al Espíritu de Dios. Oh Señor, que estás en el cielo, te pedimos que los bendigas y los guardes, que sea tu Espíritu hablando a través de tu siervo, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de los profetas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todo te lo pedimos. Amén. En esta tarde, bueno, que me toca hablar de este tema, quiero pues decirles a todos que el Espíritu de Dios es el Espíritu de los profetas o el Espíritu de los profetas del Altísimo, como dice en Revelaciones 22. Bueno, el tema que ahora los quiero que toquemos es la apostasía. La apostasía es algo que se está dando hoy en día y es algo muy esencial porque la apostasía muchos no lo ven así, muchos creen que la apostasía final pues es el anticristo, el que el anticristo venga y vaya al templo de Jerusalén, o cuánto cuento se dice en YouTube o en otras redes sociales. La verdad que quiero discutir este tema porque es un tema que está en boca de todos hoy en día. La apostasía es la apostasía. La apostasía quiere decir negación de la fe cristiana, es decir, o negación de la fe. Por eso Jesús dice en la Biblia, y hallará el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra fe. Muy importante, hallará gente que tenga la fe en el Señor Jesucristo. Hallará Jesucristo la fe cristiana, o sea, porque la apostasía es la fe cristiana, es negar, volver atrás de la fe cristiana. Muchas personas pues vuelven atrás de la fe cristiana después de oír a gente como David Icke o gente que habla de la conspiración, aunque yo no digo que en totalidad ellos no están en lo correcto, digo no, mucho de lo correcto, pero no tienen toda la verdad, porque la verdad está, Dios la dejó en la Biblia para que nosotros la investigáramos y ellos tienen mucha de verdad, pero no toda la verdad. Y eso es uno de los trucos más grandes que el enemigo usa para engañarlos. Es decir, el enemigo usa parte de la verdad para distraerlos. Es decir, para algo que se vea como verdad, lo disfraza como verdad, en que no lo es. Por eso la Biblia dice en San Mateo 24, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Es decir, que vendrán muchos en el nombre del Señor diciendo yo soy el Cristo. Vendrán muchos en el nombre del Señor diciendo yo soy el Cristo. Aún Pablo dice, si un ángel de luz se disfrazare anunciando otro evangelio diferente al que yo he practicado, el tal sea anatema. Bueno, yo me fijo, mucha gente en YouTube o en las iglesias son excelentes oradores, son narradores, son gente muy buena para narrar, rápidos de hablar, rápidos de lengua. Y mucha gente los sigue, pues,
porque son buenos porque son buenos para hablar. No importa si los sacan el dinero, si no tenemos qué hacer, si los engañan. Y simple y sencillamente muchos siguen sus doctrinas. Otros incluso dicen ser Cristo. Otros dicen, hay tanta confusión, es decir, en esta tierra. Otros dicen ser apóstoles y profetas. La palabra apóstol quiere decir enviado. O sea, para ser enviado, aparte de los 12 que el Señor Jesús llamó, y de Pablo, que él llamó después de muerto, cuando él mismo vino en una luz y le dijo, yo soy Cristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, un apóstol es un enviado directo de Dios. O sea, es un alto comisionado de Dios. Lo único que se puede comparar a un apóstol sería un profeta de la antigüedad. Es decir, tal vez la palabra apóstol es una descripción también para decir profeta. Porque es lo mismo. Profeta, apóstol, y son las dos palabras, quiere decir enviados. O sea, en que la palabra profeta es más vidente, revelador, es decir, viene de la raíz nebu, que es vidente o revelador. Por supuesto, esta es una raíz traída de Babilonia, por eso Nebu, que era uno supuestamente de los dioses de la sabiduría babilónica, también es la misma descripción para decir vidente o revelador. Luego se usa la palabra profeta, que quiere decir vidente o revelador, enviado por Dios a toda la humanidad. Este videntes o revelador, ¿no? El vidente o revelador enviado por Dios es lo mismo, es casi igual a lo de decir apóstol, porque los dos tienen la misma función de ser enviados. Pues por supuesto, hay profetas que tienen el espíritu de profecía, pueden ver cosas, pueden oír cosas, pueden palpar cosas, pero no son apóstoles. Es decir, por ejemplo, a Pablo le dice un profeta, le quita el cinto y se amarra con él y le dice, así amarrarán al dueño de este cinto en Jerusalén. Pero ese personaje no era un apóstol, es decir, no tenía la posición tan alta de ser un enviado de Dios, sino simple y sencillamente él era un profeta que ayudaba a edificar la iglesia. Por eso ese es uno de los dones de Dios que más tienen que buscarse, el que es la profecía. Porque la profecía edifica y ayuda, porque el profeta es un vidente, alguien que ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, alguien que ve lo oculto de lo que nosotros no sabemos. Por eso los fariseos decían de Jesús, si este fuera profeta, supiera que la mujer que está ahí limpiando sus pies es una mujer adúltera. Es decir, por eso decían si él fuera profeta. Pero Jesús sabía quién era y la permitió. Porque Jesús venía a perdonar, a libertar, a cumplir lo que dice el libro de Isaías, porque el Señor me ha enviado pues para libertar a los prisioneros, para dar vista a los ciegos, para dar, dice, libertad a los cautivos de corazón, para dar vista a los ciegos, para redarguir a las personas, para levantar, para restaurar, para ayudar, para hacer la voluntad de Dios. A eso venía Jesucristo. Y a eso hemos sido enviados nosotros también. Bueno, la apostasía es la negación de la fe. Lo que dice en Amós 8, dice, y acontecerán aquel día, vienen días, dice el Señor Hashem, el cual enviaré hambre, o sea, hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Bueno, hoy en día existen muchos que están diciendo que tienen la palabra de Dios, diciendo que son apóstoles, diciendo que son profetas, diciendo que son enviados de Dios, cuando no lo son, cuando no han sido enviados de Dios, cuando no han estado frente con Dios. Como dije, los 12 apóstoles y Pablo eran pues también enviados de Dios, porque el mismo Jesús los envió. Por lo tanto, eran enviados directos de Dios. Eso era un apóstol, es decir, un mensajero del rey. O sea, del rey. O sea, por eso el apóstol lleva una gran supremacía en la iglesia. O sea, es después de un apóstol, de un enviado de Jesús, siguen el resto, ¿no? Maestros, pastores, evangelistas,
Pero el apóstol es el enviado, es decir, el que lleva el mensaje del rey. O sea que el apóstol era el que agarraba un mensaje, tal como un profeta, llevaba un mensaje en su mano. Era el enviado al campo enemigo. Es decir, el apóstol era alguien que el rey enviaba, como lo que en Europa se conoce como heraldo. Era el heraldo de un rey, en este caso del Señor Jesucristo, y este llevaba un mensaje del Señor Jesucristo hacia el mundo. Eso era un apóstol. Por eso los 12 apóstoles eran la cabeza de la iglesia, porque ellos son los que traían el mensaje de Cristo a la humanidad. Por eso Él los envió a predicar, por eso dice, los envió a predicar. O sea, para ir y hacer discípulos a todas las naciones del mundo. Ir y predicar a toda la humanidad. Porque eso es lo que es un apóstol. Alguien que es enviado por el mismísimo rey para ir y predicar. El apóstol, que se dice para los griegos, la palabra apóstol, o la palabra que se puede llamar como se llamaba en otros tiempos, también se llama heraldo. Por ese Pablo en los nuevos tiempos se llamaba heraldo. Voy a explicar esta palabra, porque heraldo era el hombre que el rey designaba para ser su enviado al campo enemigo y dar sus condiciones. Mire, o se rinden o atacamos, o peleamos, o hacemos tregua, o hacemos pacto. O sea, era el hombre que llevaba un mensaje del otro rey enemigo. Esto era heraldo, y puede buscarle usted qué significa un heraldo. También significa rey de armas, es decir, también es un rey que va delante del otro rey, es decir, un rey inferior. O sea, el apóstol es el enviado que en sí lleva la palabra del rey, es decir, él representa al rey en esencia. Por eso cuando el Señor Jesucristo no estaba, los apóstoles tenían la autoridad de Dios sobre la tierra, sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Porque era el enviado directo de Dios, es decir, no con intermedios, no que el profeta me puso a mí como pastor, no que es que yo oí una voz, creí que oí una voz, sino que el apóstol es cuando el mismo Señor lo envía, al igual que Isaías, al igual que Jeremías, que es el mismo Dios que lo envía. Es entonces cuando se convierte en un apóstol o en un profeta mayor, como era antiguo en la antigüedad, los profetas mayores, porque había muchos profetas, pero solo uno de ellos era el profeta mayor, es decir, era el enviado directo del Señor Jesucristo. Cuando no hay un enviado directo del Señor Jesucristo, es cuando existe la apostasía. Es cuando existe la verdadera apostasía. Dice, pero hubo también, dice, falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y a muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemada, y la avaricia, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Es decir, que estos que dice aquí, pero hubo también falsos profetas, es decir, que hay gente que son falsos, no son enviados de Dios, no vienen de Dios. Pero bueno, dice, hubo falsos profetas, como ante vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perversión. Muchos seguirán sus disoluciones. Es decir, muchos siguen sus disoluciones porque ven mayor conveniencia, porque son buenos para hablar, porque son buenos porque tienen una gran congregación, porque tienen todos los medios a su disposición. Entonces, este es el siervo de Dios que buscamos, aunque en realidad sus frutos, como Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, dan mucho de qué hablar, porque dice que ellos, fíjese bien, que ellos acaudarán, dice, y harán mercadería de vosotros, es decir, harán negocio en la televisión diciendo pacte con nosotros, harán negocio diciendo este es el agua bendita, y lo vemos ahora hoy en día. Un tal José de Jesús Miranda que dice que gana $90,000 por mes. Óigame, ¿cómo puede ser? Bueno,
¿Cómo puede ser que la gente crea tal cosa y no crea los verdaderos profetas de Dios? Porque los verdaderos profetas de Dios, bueno, como Elías, dice que se vestían. Bueno, Juan el Bautista era otro, que comía miel silvestre y se vestía con harapos del desierto. No era un hombre que andaba de lino fino, no era un hombre que tenía un Mercedes-Benz o un BMW, pero ahora nosotros, nuestras apariencias nos engañan. Está como la música, ¿no? Está como todo lo del mundo. Las luces, oh, qué bonitos los colores, oh, que los ponen una música bonita y empezamos a bailar. Somos seducidos encubiertamente, seducidos, porque nuestros sentidos son engañados. Es decir, nuestros sentidos creen que, oh, el profeta de Dios, oh, el siervo de Dios, oh, el gran hombre de Dios. Así es como nosotros pensamos de esos apóstoles de la mentira, porque un apóstol significa que ha sido enviado directamente de Dios. Si es alguien que ha sido enviado directamente de Dios, es decir, que ha sido exactamente enviado por el mismo Señor Jesucristo, o como el caso de Pablo, o como el caso de Jeremías, o como el caso de Isaías, que dice el Señor, ¿quién irá por nosotros? Entonces, cuando el Señor dice esas palabras, ¿quién irá por nosotros? Es entonces cuando se produce que es un verdadero enviado de Dios. La apostasía ha surgido. La apostasía ha surgido, es decir, la negación de la fe ha surgido por estos mentirosos que dice en el libro de Pedro que hubieron falsos profetas y falsos doctores que han introducido en medio de la iglesia encubiertas herejías de perdición. Pero ¿por qué se ha dado esto? ¿Saben por qué se ha dado esto? Porque la Biblia dice, he aquí vienen días, dice el Señor, de los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni hambre de agua, sino de oír palabra de Dios. Es decir, la apostasía ha surgido porque no hay palabra de Dios. Por eso andan unos pensando, oh, que los ovnis, andan unos pensando, oh, que la fe, oh, que el amor, oh, que el arrebatamiento, que no va a haber arrebatamiento, oh, que hay que pactar con dinero, porque no hay palabra de Dios. Y los hombres ciegos, ¿cómo pueden guiar a otros ciegos? Dice Jesús, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Estas personas que aparecen ahí en las grandes iglesias, estas personas que nosotros vemos hoy, que lo vemos en Facebook y que vemos que son personas que mueven masas y nosotros decimos, oh, y lo sentimos espiritual, y personas que nosotros queremos tomar las fotos con ellas porque, oh, es que es el profeta tal, es el que sale en la televisión, un actor sale en la televisión y también muchas personas se quieren tomar fotos con ella. Pero ¿quién es el verdadero apóstol de Dios? ¿Quién es el verdadero profeta de Dios? Es el que es enviado directamente del Rey. Ese es el enviado de Dios. Ese es el que trae el mensaje de Dios para la humanidad. Es decir, que dice que habrá, dice, aquí vienen días, dice el Señor, que habrá hambre. Y esto es lo que pasa, que a pesar de que tenemos a todos esos profetas que dicen ahora ser profetas, a pesar de que tenemos a todos esos apóstoles que dicen ahora ser apóstoles, a pesar de todo eso que tenemos, la gente anda de allá para acá sin tener una solución a su vida, sin tener un escape a su vida, sin tener una verdadera solución. Hacen milagros fingidos, hipócritas y mentirosos, porque sus frutos los conoceréis. ¿Qué dan sus frutos? Pues eso es lo que ellos son. Un árbol de manzanas no puede dar naranjos y un naranjo no puede dar manzanas, porque cada cosa da conforme a su naturaleza. Así también ellos, lo que ellos dan es su naturaleza. Su naturaleza es de pecado, su naturaleza es de egoísmo, su naturaleza es de envidia, pero nosotros lo oímos porque hablan bonito, pero no, la humanidad les oye porque, oh, le presta atención porque es el profeta, es el apóstol tal. ¿Es un enviado de Dios? Preguntémoslo bien. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y la Biblia sigue hablando. Dice versículo 9 del capítulo 8 de Amós, y quiero decir otra vez, y acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. La tiniebla que dice aquí, fíjese bien, dice, y haré que se cubra el sol al mediodía y
haré que esté en tinieblas en día claro. O sea, en pleno día habrá tinieblas, así como ahora se ve que hay luz de día, pero estamos en tiniebla espiritual, estamos sin una guianza de Dios, porque nosotros los dejamos guiar por los colores, por los sonidos, porque qué bonito habla, porque escucha lo que él dice, tiene sabiduría, tiene sentido. No, no. Él no es un enviado de Dios, porque sus frutos no son de un enviado de Dios. Porque cuando profetizan y dicen, es que Benedicto XVI es el anticristo, es que el príncipe de tal lugar es el anticristo, es que el otro príncipe de Grecia es el anticristo, y andan adivinando. Y dicen ser profetas de Dios, pues la Biblia dice que todo profeta que profetice y no se cumpla lo que dice, el tal no es un profeta de Dios, porque de su propia voluntad ha hablado. El tal es un mentiroso, no temáis a su palabra, porque no es un profeta de Dios. Así pues, como estos se equivocan, y nosotros lo vemos claramente, nosotros vemos que se equivocan en sus profecías. Muchas personas les prometen dinero, y dinero que nunca han agarrado a esas personas, porque son mentirosos, porque son falsos, porque no vienen de Dios, porque no han sido enviados de Dios. Vanidad han hablado. Vanidad ha hablado su corazón. No son profetas, no son videntes, no ven visiones, no ven sueños, no ven revelaciones, sino lo que ven es su dinero, sino lo que ven es la injusticia, sino lo que ven es unirse a este sistema. Cada vez hablan más de dinero y menos del Señor Jesucristo. Esa es la apostasía. La apostasía es apostatar de la fe antigua, de los caminos antiguos. La Biblia dice, y antes de que venga el día del juicio final, enviaré al profeta Elías, el cual hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Pero me gusta esa palabra porque es una doble sentido profética. Juan vino y restauró el sentido de los padres a los hijos, es decir, de Israel, de los padres de la iglesia antigua. Hizo volver ese corazón de Israel a los hijos, es decir, a nosotros, la iglesia. Y ahora es tiempo de volver el corazón de los hijos hacia los padres. El corazón de nosotros hacia nuestros padres de la iglesia, a donde se hablaba de fe, donde se hablaba de amor, donde no se hablaba de dinero, donde no se vestía con lujo, sino con piedad, con amor y modestia. Cuando había gente de verdad enviada por Dios, cuando había palabra de Dios, cuando no había falsedad como la que ahora hay en las iglesias. Por eso la gente anda y no haya qué hacer. Por eso la gente se ahorca. Por eso la gente se mata en este mundo, porque no escuchan el verdadero mensaje de Dios, sino son como niños. Se dejan guiar por cualquier cuento de hadas, sin estudiar la palabra, sin examinar si el fruto de ellos es bueno o malo. La Biblia es el espejo. Y dice en San Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos se levantarán. ¿Cuántos dicen ser profetas ahora? Muchos. ¿Cuántas de sus profecías se cumplen? Casi ninguna. Entonces no son profetas de Dios. El tal de su propia vanidad ha hablado. Hermanos, no hay que temer a esos profetas mentirosos. No hay que temer a los que dicen, que va a haber una guerra entre Irán y Israel y que no sé qué. Leer al verdadero mensaje de Dios. Sí sabemos que viene un juicio sobre la tierra. Sabemos que eso viene. Es por eso que hay muchísima gente engañada. Porque hay falsos profetas. ¿Y por qué hay falsos profetas? Porque se cumple lo que la Biblia nos enseña también en el libro del profeta, si no estoy mal, en Oseas 6. Y nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos resucitará y viviremos juntamente con él. ¿Qué es lo que dice Oseas? Que después de 2 días los resucitará. ¿Por qué los resucitará? Porque toda esta vana profecía, porque toda esta vana apostasía los ha hecho esclavos, los ha dejado sin aliento, los ha dejado sin palabra de Dios. No hay palabra de Dios. Por eso los jóvenes andan errantes de mar a mar y dicen, bueno, mi modo, ¿qué voy a hacer? Yo sé que el pastor está mal, pero allá él.
Es decir, los han convencido de una forma tal que ya no podemos ver nuestra diestra y nuestra siniestra. Y cuando los venimos a dar cuenta de quiénes son, andamos y buscamos a otro pastor, buscamos otra iglesia y no hallamos, porque no hay palabra de un enviado de Dios, porque no hay palabra de un enviado del Señor Jesucristo, sino solo son falsos. Pero esta tarde le digo que a un enviado del Señor Jesucristo le está hablando ahora en este momento, sin Ferrari, sin iglesia, sin nada, solamente con la palabra. Escuche o deje de escuchar. Así que es usted el único que juzga y usted el único que va a ser juzgado según por la palabra que ha sido dada por el Señor. En el libro de San Mateo 7:22 dice, y me dirán en aquel día, Señor, Señor. San Mateo 7:22, lo vamos a buscar. San Mateo, vamos a buscar esta palabra porque es muy importante que la entendamos y la atesoremos en nuestro corazón para que se cumpla lo que dice la Escritura. Y pondré mis leyes ya no más en tablas, sino en sus corazones. 7:22, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, nunca les conoció el Señor. No sabe ni el Señor ni quiénes son. ¿Saben por qué? Porque Él no los envió, porque se pusieron en base a sus imaginaciones, en base a sus falsedad, y hicieron mercadería de vosotros. Por eso en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, y no van a hallar qué hacer, no van a hallar ni qué decir, porque el Señor no los conoce, porque son hipócritas, porque son mentirosos, porque son engañadores, porque nunca han visto a Dios, son mentirosos, porque no han sido enviados de Dios, no son los apóstoles de Dios, son apóstoles de sí mismos, de su vanagloria, son profetas para ellos sí mismos, porque ellos se vanaglorían de sí mismos. Son mentirosos, hipócritas y tienen lujo, tienen de todo, pero no tienen a Dios y no tienen el Espíritu de Dios, a los cuales dice el apóstol Pedro, ya de ante tiempo está profetizado una gran calamidad, bestias, espumas, ondas del mar, dice Pedro en su segunda carta, a los cuales ya está predestinado el juego eterno, a estos mentirosos, a estos blasfemos. Hay hermanos que se atreven a hablar del gran profeta, del gran Moshe Rabenu, del gran profeta de la antigüedad, Moisés. Y dicen que era tartamudo y hasta se burlan de él. Tenga cuidado cuando hable de un siervo de Dios. Dice la Biblia, y no hagas daño a mis profetas, ni mates a mis ungidos. No hagas daño a mis ungidos, ni mates a mis profetas, dice el Señor. Es decir, no te burles. Por eso cuando aquellos muchachos se burlaron del siervo Eliseo y le dijeron, calvo, calvo, la Biblia dice que el siervo se enojó y osos llegaron y los mataron, porque la Biblia está escrito, no hagas daño a mis profetas, ni a mis ungidos, no matéis a mis profetas ni a mis ungidos, no hagas daño. Por eso el rey David no quiso matar a Saúl, aunque era un hombre que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, era un ungido de Dios, era un llamado por Dios, y no le hizo daño, sino que se murió por su propio pecado. Así pues, nosotros tenemos que respetar a cada una de las cosas que Dios ha puesto en este mundo. Así ahora se hayan corrompido, déjelas, ellos tendrán su juicio. Por eso en el libro de Apocalipsis 17 dice que la bestia, dice la mujer, en Apocalipsis 16, si no me equivoco, la gran Babilonia dice que estaba sentada sobre la bestia de 10 cuernos, de 10 cabezas y 7 cuernos. Y luego, después, en Apocalipsis 17 dice que la bestia se subió sobre la mujer y la bestia mató a la mujer. Es decir, la bestia estaba sobre la mujer, ya, porque entonces después de la iglesia, es decir, apóstata, que ha apostatado de la verdad, que ha tenido la verdad, pero no la ha sabido reconocer porque ha tenido la Biblia dentro de ellos. Después de eso, que ayudar al anticristo, de ayudar a este nuevo sistema, a este nuevo orden mundial, este mismo nuevo orden mundial, la matará y la destruirá y dirá que no hay Dios. El anticristo dirá que no hay Dios, que solamente Él es el Dios, el que se opone a la verdad de Jesucristo, el que se opone a los verdaderos enviados de Dios. Es un anticristo, pero en este sentido, en el sentido más grande, dice que él matará y después la bestia estaba sobre la mujer.
¿Por qué? Porque al impío su propio pecado lo mata. El impío huye sin quien haya quien lo persigue. Por eso David no mató a Saúl, se mató solo con su espada cuando se vio vencido, cuando se vio derrotado por las fuerzas enemigas. No necesitamos hacer nada nosotros para matar a la iglesia católica, para matar a otras iglesias, no, dejadlos, su propio pecado los matará. Sus propias rebeliones matarán. Dios mismo los destruirá, se entrarán en confusión a la cual grande, de cual nunca podrán salir hasta que mueran y sean destruidos. Hermanos, esta es la profecía de Dios, la profecía que el Señor nos ha dado en esta tarde. Hay mucho, se llama, bueno, yo le he puesto como título apostasía. Hay mucha apostasía en este tiempo. Apostasía porque no hay unción de Dios. Apostasía porque no hay revelación de Dios. Apostasía y no saben ni siquiera qué es la sana doctrina. No saben si va a haber rapto o no. No saben en qué creer porque no hay palabra de Dios. Por eso andan errantes de mar a mar. Por eso cada día, según las estadísticas, más personas no creen en Jesucristo. Por eso cada día más personas se van de las iglesias porque no hayan lo que encuentran. Porque lo que ustedes buscan es un verdadero siervo de Dios, ungido de Dios, que tenga la palabra de Dios. Y esa palabra no la encuentran en esos famosos, no la encuentran en esos poderosos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es el poder de Dios, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, es decir, llega hasta lo más íntimo de la humanidad, llega hasta lo más íntimo de tu corazón y te dice: sal de ahí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Porque juicio hay determinado del Señor para los apóstatas. Hay juicio para las iglesias que se han desviado de la verdad. Sal de ahí, pueblo mío, y no toques lo inmundo. Dice: y me dirán en aquel día muchos: Señor, ¿acaso en tu nombre no profetizamos? Así muchos ahora dicen: oh, yo soy profeta de Dios. Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro. Mentirosos. Tanta profecía mentira que hay en internet. Dicen: oh, que el Papa Benedicto, oh, que este es el anticristo, andan buscando anticristo en todos lados. No los hallan. ¿Saben por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Andan buscando tiempos del fin. Oh, este es el fin, este es el otro fin. ¿Saben por qué no lo hallan tampoco? Porque tampoco son enviados de Dios. Porque son ciegos, son guías ciegos guiando a otros ciegos. No conocen la verdad, no han sido enviados de Dios, pero dicen: oh, es que me baso en la palabra de Dios. La palabra dice de Dios: escuchad a mis profetas, escuchad a mis enviados y seréis salvos. ¿A qué los envió el Señor a los apóstoles? A predicar. Escuchad a ellos. Pero ahora no entendemos quién es quién, porque todos dicen venir de Dios. Yo les digo esto: por su fruto los conoceréis. Conoced el árbol, se conoce por su fruto, dijo Jesús. No ande preguntándose: mire, si Cashlunda es del diablo, ¿qué obras él hace? ¿Tiene amor al dinero? ¿No ama a los demás? ¿Se ama a sí mismo? Es del diablo. No hay ni qué decir. ¿Se burla de los santos profetas y ungidos de Dios del pasado? No hay ni qué hablar. Es un falso profeta. Y yo lo digo, es un falso profeta. Muchos son. ¿Saben por qué? Porque hay oscuridad, dice el profeta en el libro del profeta Amós 8:9. Porque en medio del día hay oscuridad. En medio de la claridad, de día claro, están en tinieblas. Tinieblas de la palabra de Dios. Y enviaré hambre a la tierra, hambre de oír palabra de Dios. Es decir, por esa hambre, por esa falta de palabra de Dios, hay apostasía. Hermano, ahora que cualquiera que me escuche, pido que pongas un comentario en mi canal YouTube, o únase a mí, unámonos en oración, en búsqueda de Dios. Cambiemos este mundo por el poder del Espíritu de Dios. Y créame, yo no soy teólogo, yo tampoco he cruzado universidad de teología, pero yo he sido enviado del Señor Jesucristo a predicar. Escuche o deje de escuchar, crea o deje de creer. Mi misión es predicar. Allá usted. El Señor me ha dicho:
que 7 días quedan ya para la humanidad. Es decir, los últimos 7 días están pronto a ser contados. Ya no habrá más tiempo. El tiempo que vendrá es el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo de angustia. Es tiempo de los 2 grandes testigos fieles que vendrán también a predicar. Es tiempo de los 144,000. Ya no hay tiempo ya. Arrepiéntase. Busque a Dios porque el reino de los cielos ahora está más cerca que nunca. Deje de vivir en tinieblas. Deje de obedecer las luces de este mundo. Deje de seguir las corrientes que todos siguen. Sigan la verdadera unción. Hermanos, todos aquellos que me escuchan, humillémonos pues delante de Dios. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Lleguemos ahí donde Dios, donde queremos que Dios donde Dios los puede utilizar. Lleguemos ahí. Lleguemos hasta el trono de la gracia. Por medio del Señor Jesucristo. Por la sangre. Y dice en el libro de Apocalipsis, ¿y estos quiénes son? La Biblia dice, estos son los que han vencido, porque han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Hemos vencido, no por nuestra fuerza, por supuesto, con nuestra lucha, pero gracias a la sangre del Cordero, gracias a la sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Gracias a eso hemos vencido a este mundo. Gracias a eso no somos culpables de pecado delante de Dios. Y enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, sino hambre, comezón, hambre de oír palabra de Dios. Y los jóvenes y las doncellas desmayarán y andarán errantes de mar a mar, buscando palabra de Dios. La humanidad busca palabra de Dios. Por eso se salen de las iglesias. Por eso se salen de cada grupo o religión. Porque no tienen palabra de Dios. Porque vivimos en los tiempos de la apostasía. Porque vivimos en esos tiempos que se dice que no hay verdad. Ahora, hermanos, los 2 días han pasado. Es decir, porque Pedro dice, un día el Señor son como 1000 años. Esto vamos al libro de Oseas 6:2. Y después de 2 días les daré vida. 2 días han pasado ya. Este es el tiempo de que el Señor los dé vida. Yo soy un hombre, pero el Señor me habló para predicar, para hablarle a la humanidad, que se aperciba que no hay más tiempo ya. Solo los últimos 7 años quedan, que son las 7 Shewin Shawuts, los 7 secretos, las 7 sellos, los 7 combinaciones secretas que Dios tiene para terminar por completo lo que es su obra en la tierra, para terminar lo que el Señor ha querido hacer. Hermanos, amigos, personas, todos los que me escuchan, unámonos al Señor Jesucristo. Deje de hacer lo malo. Arrepiéntase, busque a Dios mientras pueda ser hallado, porque el día viene, el día grande viene, el día del Señor. Hermanos y amigos, la iglesia se unirá a Israel, serán un solo pueblo, como dice el apóstol Pablo. Es el momento de escuchar la palabra de Dios, la verdadera y genuina palabra de Dios. Hermano, no hablo que va a haber un rapto, no. Porque la Biblia dice, y los liberé entre medio. La palabra dice entre medio o en medio de. En palabra griego, la Biblia dice, y el que venciera, es decir, parece que es en Apocalipsis 3. Dice, y yo lo libraré de la ira del Señor que ha venido sobre esta tierra. Dice la Biblia. Y entre medio, es decir, o en medio de. Las 2 palabras quiere decir, lo libraré. Por cuanto ha puesto en mí su voluntad, yo lo libraré. La palabra librar quiere decir librar en medio de la gran tribulación. Esto es en el griego, la traducción en griego quiere decir librar en medio de. Por supuesto, los hermanos dicen, no, librar fuera de. Es decir, fuera, es decir, supuestamente en las nubes y estar 7 años en las nubes. Cosa que no es así. La Biblia no enseña eso. Eso es otra de las cosas que se han dicho por estar en el tiempo de la apostasía, porque estamos siendo guiados por ciegos y guías de otros ciegos. Pero si usted examina bien la Biblia, se va a dar cuenta que después de la gran tribulación Jesucristo viene
y se hacen las cenas de las bodas del Cordero. Es decir, es después de la iglesia. Y no dice que son 7 años, no. 7 días estaban las vírgenes preparadas esperando a su maestro, que es diferente. Es decir, 7 días, es decir, que son los últimos 7 días que quedan, son la preparación, esto es en la tradición hebrea, de las vírgenes para esperar al Señor Jesucristo. Y note que son 10 vírgenes, y dice 5 no tenían. Entonces, vayan y compren. Pero cuando ya fueron y compraron, es decir, ya no había más aceite. Hermanos, amigos, todos los que me escuchan, necesitamos apercibirlos, porque Dios los librará en medio de, es decir, en medio de la gran tribulación. Por eso el apóstol Juan dice, ¿y estos quiénes son? Los que han salido en medio de la gran tribulación. Ese y cuanta otra doctrina más extraña que se ha introducido en la iglesia, como decir de que Satanás era un músico, cuando la Biblia dice que era querubín protector, es decir, el ángel guardián de la tierra, encargado de los watchers, de los vigilantes, que pelearon contra Dios, es decir, que quiso ser como Dios, quitándole lugar a Dios en esta tierra y poniéndose él como Dios, y luego sus hijos como dioses, y luego una cadena de dioses, la cual tenemos ahora, donde se ha fomentado la brujería, en Sumeria, en Egipto, en todos estos lados, y dicen, oh, los Anunnakis y esto y lo otro, pues es lo mismo. Hermanos y amigos, hay tanta confusión en la tierra, ¿y saben por qué? Porque no hay apóstolos de verdad, porque lo que hay es una apostasía. Pero ahora, por favor, hermanos, así con esa poquita luz que tenemos, porque la Biblia dice, porque Él no apagará el pábulo que humeya, es decir, no hay que apagar ese humito que tenemos de la palabra de Dios, sino encenderlo con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra de Dios, escuchando a los verdaderos enviados de Dios. Muy pronto vendrán los 2 testigos fieles, escuchémoslos también a ellos, pero para mientras, hermanos, vamos a entender. ¿Usted cree que ellos van a venir en un Ferrari como Cash Luna o como el señor Dólar, Pastor Dólar, mentirosos, hipócritas? No, la Biblia dice que andarán vestidos de silicio, predicando a las naciones del mundo, es decir, vestidos de silicio. El silicio indica que estarán de negro, y como Juan, o como estarán vestidos de harapo negro o vestidos de negro, silicio. Hermanos, no los dejemos engañar. Hay una verdad. Tenemos que volver a los tiempos antiguos de nuestros padres. Tenemos que volver a esa iglesia primitiva. Tenemos que volver al amor. Tenemos que volver a la fe. Tenemos que volver a los dones espirituales y dejar de ver tanta tele y de oír tanta música y de poner más en un mundo espiritual. Y porque dice, y cómo será la venida tuya, Señor, y será como los días de Noé, que estarán casándose y dándose en casamiento. Es decir, en estos días será igual. La gente no estará percibida de la venida del Señor. La gente ni siquiera sabrá quiénes son los 2 testigos fieles. Aunque harán grandes milagros y maravillas. Claro, también el falso profeta los hará. También el anticristo los hará. Así que va a haber un punto de confusión entre ambos grupos. Pero todo aquel que anda en la luz no anda en tinieblas. Porque dice aquí que el que anda en la luz no permanece en las tinieblas. Es decir, que el que anda en luz, nada lo sorprende, porque él sabe lo que va a pasar. Hermanos, escuchemos ahora el mensaje de Dios. Yo he sido enviado del Señor Jesucristo. Por supuesto, no soy un ángel en el sentido que soy un mensajero, pero no soy un ángel en el sentido físico, un ángel de luz. Pero escuche, por favor, lo que el Señor dice. Los últimos 7 días están por cumplirse. Apresúrese y busque al Señor Jesucristo. Esto lo dejo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.